Imagina que un día despiertas, enciendes las noticias y el Papa anuncia que el mundo está por terminar. Suena exagerado, ¿no? Ahora imagina que eso ya estaba escrito desde hace más de 800 años. Bienvenidos al universo inquietante de San Malaquías, un arzobispo medieval que, según muchos, predijo con aterradora precisión la llegada de cada papa, hasta el último. Y adivina qué, según su lista, ese último ya está entre nosotros. ¿Qué tan real puede ser esta profecía? ¿Es una coincidencia histórica o una verdad tan antigua como incómoda? Hoy vamos a adentrarnos en 31 datos históricos y curiosos sobre una de las profecías más misteriosas de la Iglesia Católica. Desde manuscritos ocultos, papas renunciantes, hasta advertencias apocalípticas que te van a dejar con los ojos abiertos a las 3 de la mañana. Así que si te gustan los misterios históricos, las profecías que te hacen dudar de la realidad y reírte un poco del caos, suscríbete al canal, dale like al video y activa la campanita, que esto apenas comienza. 1. El misterioso manuscrito del siglo XII, año 1139. Mientras Europa ardía en guerras santas y luchas de poder entre reyes y papas, un arzobispo irlandés llamado Malaquías de Armagh emprendía un viaje a Roma. La historia oficial dice que fue a visitar al Papa Inocencio II. Lo que la historia no cuenta es lo que habría ocurrido en ese trayecto. Una revelación sobrenatural, una visión tan poderosa que marcaría la historia de la Iglesia durante siglos. Según la leyenda, Malaquías recibió una visión divina en la que se le mostraban todos los papas que gobernarían la Iglesia desde su tiempo hasta el fin del mundo. 112 lemas breves, en latín, crípticos pero cargados de simbolismo. Nadie sabe con certeza si los escribió en ese momento o si los compartió con alguien. Lo que sí se sabe es que ese supuesto manuscrito desapareció durante más de 4 siglos. No fue hasta 1595 que el monje benedictino Arnold de Wyon publicó por primera vez las profecías en su libro Lignum Vitae, y desde entonces surgieron las preguntas. ¿Dónde estuvo el manuscrito todo ese tiempo? ¿Por qué no fue mencionado en los primeros siglos tras la muerte de Malaquías? ¿Se trataba de una verdadera revelación o de una falsificación cuidadosamente diseñada para influir en el cónclave de su época? Lo más inquietante es que, tras su publicación, los lemas comenzaron a coincidir misteriosamente con los papas elegidos, tanto en sus nombres, sus escudos, sus orígenes o los eventos de sus pontificados. Y aunque la autenticidad del manuscrito sigue siendo debatida, su impacto es innegable. Ha generado temor, fascinación y análisis por parte de creyentes, teólogos y conspiranoicos. Sea auténtico o no, este manuscrito del siglo XII no es solo un documento antiguo, es una bomba profética que todavía hoy mantiene en vilo al Vaticano y al mundo católico. Y como veremos en los próximos capítulos, quizás esa vieja profecía no esté tan muerta como parece. Tarón 2. ¿Quién fue realmente San Malaquías? San Malaquías no fue un místico desconocido ni un ermitaño alucinando en una cueva. Fue una figura central en la reforma de la Iglesia irlandesa, un hombre instruido, respetado y profundamente comprometido con su fe. Nacido en 1094 en Armagh, Irlanda, se le conocía originalmente como Maelmhedoc o Morgair, y desde joven mostró una sensibilidad religiosa fuera de lo común. Fue discípulo del famoso San Sealach y su formación incluyó estudios profundos en teología, liturgia y disciplina eclesiástica. Fue nombrado obispo de Connaught y más tarde arzobispo de Armagh, el cargo religioso más alto de Irlanda. Su vida fue una misión constante por reformar la Iglesia, que en aquel entonces estaba plagada de corrupción, prácticas paganas persistentes y estructuras obsoletas. Introdujo la liturgia romana en Irlanda, reorganizó diócesis y luchó por imponer la moral entre los clérigos. En otras palabras, no era un fanático, sino un estratega espiritual con influencia real. Pero su historia no se queda en lo político o religioso. Malaquías también fue conocido por sus visiones proféticas, curaciones milagrosas y una percepción del tiempo que desconcertaba incluso a sus contemporáneos. Su vida fue documentada por nada menos que San Bernardo de Claraval, uno de los grandes intelectuales del cristianismo medieval, quien escribió su biografía tras su muerte. Malaquías falleció en 1148, pero no en Irlanda. Murió en brazos de San Bernardo,
en la abadía de Clairvaux, en Francia, un detalle fascinante: predijo el día exacto de su muerte y pidió pasar sus últimos momentos en tierra extranjera, como si supiera que su legado iría más allá de su tierra natal. Pero, ¿realmente escribió la famosa lista de los 112 papas? ¿O fue una atribución posterior, hecha para dar más peso a una profecía fabricada? Es posible que San Malaquías haya tenido visiones auténticas, pero también es posible que su figura, tan carismática y santa, haya sido el recipiente ideal para darle credibilidad a un documento que alteraría la historia papal. Una cosa es cierta: San Malaquías no era cualquier clérigo medieval. Era alguien cuya sombra aún se proyecta sobre el Vaticano. Ris 3. Las 112 profecías papales. Una lista inquietante. Imagina una lista escrita en el siglo XII, compuesta por 112 frases en latín, cada una tan breve como misteriosa. No hay nombres, fechas ni explicaciones, solo lemas enigmáticos como De medietate lunae, Pastor et nauta o Gloria olivae. Según la tradición, cada una de esas frases corresponde a un papa específico, comenzando en el año 1143, terminando en un punto muy claro: el fin del mundo. La profecía atribuye a cada papa un lema simbólico que supuestamente describe su origen, su escudo, su carácter o los eventos de su pontificado. La parte inquietante: muchos de esos lemas parecen coincidir sorprendentemente bien con las biografías de los pontífices reales. Lo que debería ser una simple curiosidad medieval se convierte así en un catálogo escalofriante del destino de la Iglesia. Desde el primer lema, Ex Castro Tiberis, supuestamente asociado a Celestino II, que nació en un castillo cerca del río Tíber, hasta los más recientes como De Gloria Olivae, que fue vinculado a Benedicto XVI, la lista ha sido objeto de estudio, veneración y escepticismo por siglos. Muchos creen que la precisión de los lemas hasta el siglo XVI es sospechosa, ya que el documento solo se hizo público en 1595. Esto ha llevado a algunos historiadores a considerar que el texto fue elaborado en esa época, usando conocimiento histórico ya disponible. Sin embargo, lo verdaderamente perturbador es que las coincidencias continúan incluso con papas que vinieron después de su publicación, como Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual Francisco. Son interpretaciones forzadas o pistas crípticas que solo tienen sentido una vez se cumple el evento. Lo que es claro es que esta lista ha sobrevivido no solo al paso del tiempo, sino también a la censura, al escepticismo y al silencio institucional. Y si la lista es correcta, solo queda un papa más, el número 112, el último, y ese, según Malaquías, no traerá paz, sino juicio. 4. El simbolismo oculto en los lemas latinos. Uno de los elementos más fascinantes y desconcertantes de la profecía de San Malaquías es su forma. 112 lemas crípticos escritos en latín, cada uno asignado a un papa futuro. No se trata de nombres, profecías lineales o predicciones detalladas. Son frases breves, casi poéticas, cargadas de simbolismo ambiguo, y en esa ambigüedad radica tanto su poder como su misterio. Frases como de labore solis, del trabajo del sol, o lilium et rosa, el lirio y la rosa, han sido interpretadas de formas múltiples, como referencias a escudos heráldicos, lugares de nacimiento, características personales, eventos históricos o incluso fenómenos astronómicos. Es decir, estos lemas funcionan como espejos, reflejando distintos significados según quién los observe y cuándo. Este uso del lenguaje simbólico no es casual. En la Edad Media, el latín era la lengua del saber, pero también de lo esotérico. Las metáforas, los juegos de palabras y las construcciones alegóricas eran comunes en textos místicos. Así, lo que parece un rompecabezas sin sentido, en realidad podría ser un código, un lenguaje profético que solo cobra claridad con el tiempo. Por ejemplo, el lema Pastor et nauta, pastor y navegante, fue vinculado a Juan XXIII, patriarca de Venecia, ciudad de canales, y pastor por excelencia en su apertura al pueblo. De medietate luna, de la mitad de la luna, fue relacionado con Juan Pablo I, cuyo corto papado duró aproximadamente una fase lunar. Y de Gloria Olivae, asignado a Benedicto XVI, ha sido interpretado como referencia indirecta a la paz, el olivo
y a la orden benedictina, con la que él se identificaba profundamente. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿estamos proyectando sentido sobre frases sin intención real? ¿O hay un método oculto en este aparente caos lingüístico? Lo inquietante es que cuanto más se estudian los lemas, más parecen adaptarse a sus respectivos papas, como si la historia misma estuviera obligada a cumplir lo que el símbolo dicta. Y si eso es cierto, entonces las palabras que quedan ya están selladas, solo falta que los hechos las alcancen. Con la figura de San Pedro, ¿por qué comenzar y terminar con él? En el corazón del catolicismo late una figura que no solo fundó la Iglesia, sino que se convirtió en su símbolo eterno de autoridad: San Pedro, el primer papa, el discípulo directo de Jesús, el pescador de hombres, la roca sobre la que se edificaría la Iglesia. Su nombre es pronunciado en cada misa, su tumba está bajo la basílica que lleva su nombre, y su legado ha sido la vara con la que se miden todos los pontífices que lo sucedieron. Pero hay algo más inquietante. Según la profecía de San Malaquías, la historia papal no solo comienza con Pedro, también termina con él. El último papa profetizado lleva el lema Pedro el Romano, Petrus Romanus, una figura que aparece en un contexto de caos, persecución y juicio final. ¿Por qué volver a Pedro? ¿Es solo un recurso poético, un cierre simbólico, o se trata de un ciclo profético que debe completarse? Para muchos teólogos y místicos, esta idea no es casual. Pedro representa la fundación, el inicio de la era cristiana. Que el último papa también sea Pedro sugiere un retorno al origen, pero también un colapso del ciclo. Más aún, Pedro fue el apóstol que negó a Cristo 3 veces, el que dudó, el que se quebró antes de redimirse. ¿Podría eso estar anticipando un líder eclesiástico final que enfrentará momentos de duda, traición o crisis espiritual? Además, hay un detalle aterrador en la frase final de la profecía. Tras Pedro el Romano, no hay otro papa. Solo se menciona la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, Roma, y el juicio divino. Es decir, el papado termina donde empezó, con Pedro y con fuego. En un mundo donde las instituciones se fragmentan y las religiones luchan por mantenerse relevantes, la figura de Pedro adquiere un nuevo significado, no solo como fundador, sino como el alfa y el omega del poder espiritual en la tierra. 6. El enigma del Papa Pedro el Romano. El último nombre en la lista de San Malaquías no es solo un lema, es una advertencia. Después de 111 frases breves, misteriosas y poéticas, el número 112 se rompe con el formato. Ya no hay juego de símbolos, sino un mensaje completo, directo y aterrador. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien pastoreará a sus ovejas entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Este Pedro el Romano no es cualquier figura, es un eco del primer papa, San Pedro, un retorno al principio, pero esta vez no hay esperanza de redención, solo juicio. ¿Por qué un nombre tan literal? ¿Por qué tan diferente a los otros lemas? ¿Y por qué precisamente al final? Lo más inquietante es que, hasta ahora, ningún papa moderno ha llevado el nombre de Pedro. De hecho, el Vaticano evita activamente ese nombre papal, como si cargarlo implicara una maldición o una confirmación de la profecía. Es un tabú silencioso, pero poderoso. Algunos creen que Pedro el Romano no se refiere a un nombre literal, sino a un arquetipo, un papa que, como Pedro, enfrenta persecución, dudas, traiciones, y que es testigo de un mundo al borde del colapso. Otros aseguran que su origen será italiano, o que retornará a las raíces de la Iglesia a Roma en un sentido literal y simbólico, y hay quienes creen que ya está aquí. Que Francisco, por su linaje italiano, su enfoque pastoral, su crítica constante al poder y su liderazgo en tiempos de crisis global, cumple el papel del último pastor. Aunque no se llame Pedro, actúa como tal. Lo que viene después de Pedro, el romano, no es otro pontífice ni otra era, es el fin. Por eso la figura de este papa final no es solo una persona, sino un símbolo del cierre de un ciclo sagrado. Y lo más perturbador es que, tal vez, ese ciclo ya esté en marcha. 7. La numerología detrás del número 112. En la profecía de San Malaquías, no se elige el número 112 por azar. Cada número tiene peso,
sobre todo en contextos religiosos y esotéricos, donde la numerología ha sido una herramienta para ocultar verdades y transmitir mensajes codificados desde la antigüedad. ¿Por qué 112 papas? ¿Qué representa ese número dentro del simbolismo cristiano y profético? Para empezar, el número 112 es notable por lo que viene después de él, el fin. Según la profecía, tras el papa número 112, Pedro el Romano, no habrá otro sucesor, sino la destrucción de Roma y el juicio final. Así, este número se convierte en el umbral entre el tiempo y la eternidad, entre la continuidad y la ruptura. Desde una perspectiva bíblica, el 112 puede descomponerse como 100 plus 12. El 100 representa plenitud, totalidad, mientras que el 12 ha sido históricamente el número del pueblo de Dios. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 puertas del cielo en el Apocalipsis. Sumarlos puede interpretarse como la culminación del tiempo sagrado, la última generación del pueblo elegido antes del juicio. En términos más ocultistas, algunos ven en el 112 un eco del número 11, transición, caos, y el 2, dualidad, decisión. Juntos, simbolizan la disolución del orden y el paso a una nueva realidad, que no será una evolución, sino una ruptura total. Otros investigadores han relacionado este número con ciclos astronómicos e incluso con códigos secretos usados por alquimistas y cabalistas medievales. Y hay un detalle más escalofriante. Desde la publicación de la Indos Profecía en 1595, los papas han ido sumando uno a uno hasta alcanzar el número 111, con Benedicto XVI. El actual, Francisco, sería el 112, y sin embargo, en la lista de San Malaquías no aparece su lema, solo la advertencia final. Es un error, una omisión deliberada, una señal. Si el número 112 marca el fin de la sucesión apostólica, entonces Francisco no sería un papa más, sino el portador del último sello. Y cuando ese sello se rompa, según la profecía, ya no habrá tiempo. 8. El Vaticano y su silencio. ¿Encubrimiento deliberado? Desde que las profecías de San Malaquías fueron publicadas por primera vez en 1595, el Vaticano ha mantenido una posición ambigua, casi fantasmal, respecto a su existencia. No las ha declarado falsas oficialmente, pero tampoco las ha reconocido como auténticas. No las estudia, no las promueve, pero tampoco las prohíbe. Y en ese silencio, muchos ven un mensaje mucho más inquietante. ¿Es posible que el Vaticano conozca más de lo que dice? ¿O que esté deliberadamente ocultando información para no provocar un pánico espiritual global? Durante siglos, la Iglesia ha guardado documentos proféticos en los llamados archivos secretos del Vaticano. Manuscritos antiguos, visiones místicas, cartas, incluso profecías marianas como la de Fátima, fueron mantenidas en reserva por años, a veces por generaciones enteras. En este contexto, que un documento tan impactante como el de San Malaquías no sea parte del discurso oficial, no suena a olvido, sino a estrategia. Algunos teólogos y exmiembros del clero han insinuado que ciertos cardenales creen en la profecía, en secreto, pero que admitirlo públicamente podría desestabilizar la autoridad papal. Después de todo, ¿cómo sostener el liderazgo de un papa si se cree que es el último antes del fin del mundo? ¿Cómo pastorear a una iglesia global cuando la sombra del Apocalipsis se cierne sobre tu silla? Además, el caso del tercer secreto de Fátima añade más leña al fuego. Durante décadas, el Vaticano mantuvo ese mensaje mariano en completo secreto, alegando que no era el momento adecuado para revelarlo. Y cuando lo hicieron, muchos expertos afirmaron que lo publicado no era todo. ¿Habrá ocurrido algo similar con San Malaquías? El silencio del Vaticano puede interpretarse como una forma de prudencia, pero también como un acto de control del relato espiritual, una manera de no permitir que una profecía medieval reemplace al magisterio de la Iglesia. Lo que no se dice a veces es lo que más resuena, y en este caso el silencio puede ser más revelador que 1000 encíclicas. 9. Aciertos escalofriantes, de Celestino II a Juan Pablo II. Desde la publicación de la profecía de San Malaquías, los investigadores han intentado emparejar cada lema con un papa específico, y lo que han encontrado es
cuanto menos perturbador. No estamos hablando de predicciones vagas como un papa justo o un líder sabio. Se trata de frases crípticas que, cuando se interpretan con contexto histórico, coinciden con detalles biográficos, geográficos y simbólicos con una precisión desconcertante. Tomemos por ejemplo al primer papa de la lista, Celestino II. El lema asignado a él es Ex Castro Tiberis, es decir, del castillo del Tíber. Celestino nació en Città di Castello, un pequeño poblado cerca del río Tíber. Coincidencia curiosa o inicio de algo más grande. Luego tenemos a Pío VII, cuyo lema fue Aquilo Nonus, el noveno del norte. Este papa fue el noveno en llevar el nombre de Pío y nació al norte de Roma, en Cesena. Y si vamos más adelante, encontramos lemas como Lilium et Rosa, el lirio y la rosa, para Urbano VIII, cuyo escudo de armas incluía esas mismas de flores, pero uno de los casos más impactantes es el de Juan Pablo II. Su lema, de labore solis, del trabajo del sol. Karol Wojtyła nació durante un eclipse solar y otro eclipse ocurrió el día de su funeral. ¿Una coincidencia astronómica o una pista del cielo? Cada una de estas coincidencias ha sido debatida, analizada y discutida hasta el cansancio. Algunos argumentan que el texto fue manipulado, que los primeros lemas fueron diseñados a posteriori para coincidir con los papas ya conocidos en 1595. Pero, ¿y los pontífices que vinieron después? Los que aún no habían nacido cuando el manuscrito fue publicado. Es ahí donde la profecía se vuelve escalofriante, porque si esos aciertos continúan sin explicación racional, entonces quizás no estemos ante un fraude medieval, sino frente a una ventana oscura hacia el destino de la Iglesia. 10. Los papas que más han desconcertado a los intérpretes de la profecía. Si algo ha mantenido viva la profecía de San Malaquías durante siglos, es su ambigüedad. Sin embargo, no todos los lemas encajan con claridad. Hay papas que parecen haber sido puestos en la lista solo para descolocar a los intérpretes, pontífices cuyos lemas son tan crípticos o desconectados de su vida real que incluso los más fervorosos defensores de la profecía han tenido que forzar interpretaciones o admitir desconcierto. Uno de los casos más emblemáticos es el de Juan Pablo I, conocido como el Papa de los 33 días. Su lema era De medietate lunae, de la mitad de la luna. Algunos aseguran que su corto papado duró una fase lunar exacta, otros que nació en una región lunarmente simbólica, pero ninguna interpretación es totalmente convincente. Su muerte repentina, envuelta en rumores de conspiración, parece haber oscurecido aún más el verdadero sentido de su lema. Luego está el Papa Pío X, asociado al lema Ignis Ardens, fuego ardiente. Aunque fue un reformador fuerte, combatió el modernismo y revitalizó la doctrina. No existe un evento específico de fuego que defina su pontificado. Algunos intérpretes han dicho que ese fuego era su pasión doctrinal, otros que fue una metáfora profética del conflicto futuro. Pero en realidad, el lema sigue siendo un enigma. Otro ejemplo es Juan 20:13, con Pastor et nauta, pastor y navegante. Aunque fue patriarca de Venecia, ciudad de canales, y guió el Concilio Vaticano II como un pastor espiritual, la frase parece tan genérica que no convence a todos. ¿Era una coincidencia forzada o un símbolo más profundo que aún no comprendemos? Estos casos desconcertantes no necesariamente desacreditan la profecía. Al contrario, la vuelven más enigmática. Porque si incluso los papas más difíciles de encajar tienen conexiones simbólicas sutiles, puede que el mensaje de San Malaquías no sea un listado plano, sino un mapa oculto que todavía no sabemos cómo leer. 11. El caso de Benedicto XVI. Una renuncia profetizada. La mañana del 11 de febrero de 2013, el mundo se sacudió con una noticia que no tenía precedentes en siglos. El Papa Benedicto XVI anunciaba su renuncia al trono de San Pedro. La última vez que eso había ocurrido fue en 1415, con Gregorio C. Lo que parecía una decisión personal por motivos de salud se convirtió en un evento que muchos interpretaron como el cumplimiento de una profecía largamente temida. El lema asignado a Benedicto XVI por San Malaquías es Gloria Olivae, la gloria del olivo. A primera vista no parece tener relación directa, pero al indagar más profundamente, las conexiones emergen. Joseph Ratzinger,
eligió el nombre Benedicto, en honor a San Benito de Nurcia, fundador de la Orden Benedictina, que en la tradición medieval está asociada al olivo y a la paz. No solo eso, algunos profetas posteriores a Malaquías aseguraban que el Papa vinculado al olivo traería paz antes de la tormenta final. Lo que hizo única la renuncia de Benedicto fue el contexto. Se retiró justo cuando la Iglesia estaba sumida en escándalos de abuso, filtraciones internas, el famoso Batileaks, y divisiones doctrinales. Su dimisión, más que un gesto de humildad, fue vista por algunos como un acto profético, una entrega del timón justo antes de que la nave se hundiera. Y no fue al azar. La renuncia se anunció un día festivo mariano, con significados ocultos para los creyentes más atentos. Desde entonces, Benedicto vivió como Papa emérito, en el mismo Vaticano, mientras otro pontífice gobernaba. Una coexistencia que no ocurría desde el cisma de Occidente. ¿Era esto parte del plan? ¿El preludio del último papa? Muchos ven su figura no como una simple transición, sino como el guardián del umbral, el que preparó el escenario con calma para que llegara el final. Un final que, si Malaquías tenía razón, ya estaría en marcha. 12. Francisco, el último papa. ¿Coincidencia o cumplimiento? Cuando el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa en 2013, el mundo no solo fue testigo de un cambio histórico, el primer papa latinoamericano, el primero jesuita y el primero en elegir el nombre de Francisco. Pero para los estudiosos de San Malaquías, este momento fue mucho más que una novedad eclesiástica. Fue un campanazo profético. El papa número 112 acababa de subir al trono. Según la lista, tras el lema número 111 de Gloria Olivae, asociado a Benedicto XVI, solo queda una última figura, Pedro el Romano, quien gobernará en tiempos de tribulación antes de la destrucción de Roma. Pero aquí surge lo inquietante. Francisco no tiene un lema asignado. En su lugar, lo único que aparece es la advertencia final sobre el juicio divino. ¿Es él Pedro el Romano? Muchos descartan esa idea. No se llama Pedro ni es italiano, pero si observamos de cerca, hay coincidencias sutiles que inquietan. Francisco es hijo de italianos, descendiente de inmigrantes piamonteses. Su segundo nombre, Mario, tiene raíces romanas. Además, su orden, los jesuitas, es conocida por su fuerte vínculo con Roma y su estructura casi militar, lo que algunos interpretan como un regreso a las raíces apostólicas, al estilo del primer Pedro. Pero lo más impactante no es su genealogía, sino el contexto de su papado. Francisco ha gobernado en medio de escándalos internos, persecución ideológica, pandemias globales, guerras y un creciente alejamiento del mundo moderno hacia la Iglesia, justo como la profecía describe, tribulación. Además, es un papa que ha hablado del fin del mundo con una frecuencia inusual. Ha advertido sobre el cambio climático, el colapso social, la tercera guerra mundial a pedazos. No solo lidera la Iglesia, también parece ser su último gran testigo. Entonces, ¿es Francisco el Pedro el Romano? ¿O solo otro símbolo en una historia que aún no termina? Una cosa es segura, con él se cierra la lista, y lo que venga después, ni Malaquías se atrevió a escribirlo. 13. El día que dos papas coexistieron, un fenómeno profetizado. El 13 de marzo de 2013, mientras el humo blanco anunciaba al nuevo papa, Francisco saludaba al mundo desde el balcón del Vaticano. Pero en ese mismo momento, en los jardines del Vaticano, Benedicto XVI aún vivía con el título de Papa emérito. Por primera vez en más de 6 siglos, dos papas coexistían bajo el mismo cielo, vestidos de blanco, en el mismo territorio sagrado. Este hecho, tan inusual como perturbador para muchos creyentes, fue interpretado por los seguidores de la profecía de San Malaquías como una señal clara del tiempo del fin. ¿Cómo podía haber dos pastores en una iglesia que, por doctrina, solo reconoce a uno? ¿Cómo podía la unidad espiritual sostenerse con dos cabezas? Aunque el Papa emérito no tenía poder oficial, su figura seguía siendo influyente, sobre todo entre los sectores más conservadores de la Iglesia. Benedicto vivía a pocos metros del nuevo Papa, celebraba misa, escribía cartas, recibía visitas y observaba. Era como si el pasado y el presente compartieran espacio, como si la línea del tiempo se hubiera fracturado. Los más atentos recurrieron a un pasaje de la profecía que hablaba de persecución final, tribulación y una ciudad destruida.
¿Podía interpretarse la presencia de dos papas como un presagio? Algunos vieron en Francisco al Pedro que guía a las ovejas y en Benedicto el símbolo de la Iglesia que se resiste a morir. Dos figuras, una que carga con la cruz del presente y otra que representa el espíritu del ayer. Teólogos más esotéricos incluso propusieron que el doble papado era un espejo del Apocalipsis, el Cordero y el falso profeta, la división antes del juicio. Aunque esto suena extremo, no cabe duda de que este hecho sin precedentes marcó una grieta en la línea de sucesión papal, una grieta que, para algunos, no es más que la antesala del colapso, porque si ya se rompió una de las reglas más sagradas del Vaticano, ¿qué otra ruptura podría estar a punto de suceder? Papados interrumpidos, presagios del fin. La sucesión papal está pensada como una cadena ininterrumpida, una continuidad espiritual desde San Pedro hasta nuestros días. Pero a lo largo de la historia ha habido papados interrumpidos, misteriosamente breves o finalizados de forma abrupta. ¿Son simples accidentes históricos o señales de que algo más oscuro acecha tras los muros del Vaticano? Uno de los casos más impactantes fue el de Juan Pablo I, el llamado Papa de la Sonrisa, cuyo pontificado duró apenas 33 días. Oficialmente, murió de un infarto, pero las circunstancias nunca quedaron claras. No hubo autopsia, el cuerpo fue embalsamado de inmediato, y las versiones sobre su hallazgo fueron contradictorias. Algunos sostienen que sus planes de reforma profunda en las finanzas vaticanas le ganaron enemigos poderosos. Para los creyentes en la profecía, su muerte fue una advertencia. Otro caso es el del Papa Celestino V, quien abdicó en 1294 tras solo 5 meses de pontificado. Su lema en la lista de San Malaquías, Exeremo Celsus, puede traducirse como elevado desde el desierto. Celestino era un ermitaño antes de ser elegido, y su paso por el trono de Pedro fue tan fugaz como dramático. Su renuncia, la primera en siglos, sentó un precedente que no se repetiría hasta Benedicto XVI. Estos papados truncos no solo rompen la narrativa de continuidad, sino que introducen la idea de fragilidad institucional, de que incluso la figura más sagrada del catolicismo puede ser vulnerable a intrigas, enfermedades, conspiraciones o designios celestiales. La profecía de Malaquías habla de tribulación, de destrucción, de juicio. Si esos papados breves fueron producto de fuerzas ocultas, ya sean humanas o divinas, podrían haber sido ensayos del caos final, anuncios prematuros de lo que vendrá con el último papa, porque cuando el pastor cae antes de tiempo, las ovejas quedan al borde del abismo, y quizás esos pontificados interrumpidos fueron más que accidentes históricos, fueron grietas en la profecía. 15. Los papas relámpago, pontificados que duraron días. En los casi 2000 años de historia del papado, ha habido pontificados largos, transformadores e incluso dictatoriales. Pero también ha habido pontificados que duraron apenas unos días, tan fugaces que muchos fieles ni siquiera llegaron a conocerlos. Estas breves apariciones en el trono de San Pedro se han ganado un nombre entre historiadores y creyentes: los Papas relámpago. Uno de los casos más misteriosos es el del Papa Urbano VII, que murió en 1590, tan solo 13 días después de su elección. Nunca fue coronado oficialmente y se dice que murió de malaria. Su lema en la profecía de San Malaquías era «Derrore coeli», del rocío del cielo, una frase poética que algunos interpretan como un símbolo de su fugacidad, como el rocío que desaparece con el primer rayo del sol. Otro caso similar fue el del Papa Bonifacio VI, que gobernó durante solo 15 días en abril del año 896. Su elección fue tan controversial que su papado fue anulado posteriormente, considerado ilegítimo por sus opositores. Su breve mandato fue un reflejo del caos político y eclesiástico que imperaba en Roma, y quizás un eco profético de los tiempos que vendrían. También está León XI, quien murió 27 días después de ser elegido en 1605. El lema asignado a él fue «Undosus vir», hombre lleno de ondas, interpretado por algunos como una referencia a la inestabilidad, a las mareas del poder que no permitieron que su liderazgo floreciera. Lo perturbador es que estos papas relámpago parecen insertarse en la historia como avisos celestiales,
como si el papado, institución supuestamente eterna, estuviera siendo interrumpido por fuerzas superiores, incapaz de sostenerse siquiera por un mes. ¿Fue casualidad o pequeños colapsos que anuncian el gran derrumbe? En la lista de Malaquías, cada lema guarda un enigma, y cuando el pontificado no alcanza ni para una homilía, la pregunta ya no es qué pasó, sino por qué no debía pasar. 16. El extraño caso del antipapa y su lugar en la lista. Si la sucesión papal ya es compleja por sí sola, imagina lo que sucede cuando aparece un antipapa, alguien que se proclama papa, sin ser reconocido por la Iglesia oficial. A lo largo de los siglos, ha habido más de 30 antipapas, figuras que desafiaron la legitimidad de los pontífices reinantes, creando cisma, caos y confusión. ¿Cómo encajan estas anomalías en la profecía de San Malaquías? La lista de los 112 lemas no hace distinción entre papas oficiales y antipapas, lo que ha llevado a muchos intérpretes a preguntarse si algunos de los lemas se refieren en realidad a pontífices ilegítimos. Esto abre un abanico de posibilidades inquietantes. ¿Y si algunos papas que creímos legítimos fueron en realidad errores históricos? ¿Y si el orden profético incluye deliberadamente estas rupturas para revelar la fragilidad del poder eclesiástico? Uno de los casos más célebres es el de Clemente VII, antipapa durante el Gran Cisma de Occidente, en oposición al Papa Urbano VI. Durante este periodo, 2 papas, e incluso 3, reclamaban la silla de Pedro simultáneamente. La Iglesia quedó dividida y la profecía parecía reflejar esa fractura con lemas duplicados, confusos, difíciles de asignar a un solo nombre. Y no solo en la Edad Media. Incluso hoy existen grupos cismáticos que proclaman su propio papa. Desde 1990 en Estados Unidos, un grupo conocido como los Católicos Verdaderos sostiene que los papas desde Juan XXIII son inválidos y han elegido su propia línea papal paralela. Aunque marginales, estos movimientos representan una ruptura simbólica, un eco de los antiguos antipapas. En pleno siglo XXI, la pregunta clave es si San Malaquías vio el futuro del papado, incluyó en su visión a los falsos líderes, o son estos antipapas ruidos que distorsionan la señal, anunciando que la unidad espiritual está por romperse. Tal vez la existencia misma del antipapa es una profecía en sí, la iglesia dividida, el rebaño sin guía y el fin más cerca de lo que parece. 17. La elección de nombres papales, guiados por la profecía. Desde el siglo VI, cuando el Papa Juan II decidió adoptar un nuevo nombre al subir al trono pontificio, se instauró una tradición que perdura hasta hoy. El Papa elige un nuevo nombre al momento de su elección. Este gesto no es trivial, es un acto simbólico, un mensaje teológico, político y espiritual. Pero en el contexto de la profecía de San Malaquías, ¿puede esta elección estar influida por un guión profético? Los nombres papales suelen rendir homenaje a santos, papas anteriores o ideales espirituales, pero algunos parecen encajar demasiado bien con los lemas proféticos. Tomemos por ejemplo a Pío X, cuyo lema era Ignis Ardens, fuego ardiente. Su nombre evoca piedad, pero su papado fue un tiempo de intensa lucha doctrinal, fuego simbólico que dividió a la Iglesia durante años. O el caso de Juan Pablo I y Juan Pablo II, los únicos papas con nombre doble en la historia. El primero apenas reinó un mes, el segundo se convirtió en uno de los líderes religiosos más influyentes del siglo XX. Ambos fueron ligados a fenómenos astronómicos y a lemas como De Medietate Lunae y De Labore Solis, referidos al ciclo lunar y al trabajo del Sol. ¿Fue casualidad o una alineación inconsciente con la profecía? Y luego está Francisco, el primer papa en tomar ese nombre. San Francisco de Asís es el santo de la humildad, de los pobres, de la reforma espiritual. Pero también, en algunas visiones apocalípticas medievales, fue considerado el santo que vendría a preparar a la Iglesia para la purificación final. ¿Eligió ese nombre por devoción o porque sabía el peso que tenía? Algunos teólogos sostienen que incluso sin saberlo, los papas son guiados por una inspiración mayor al elegir su nombre, que en ese momento crucial hay algo, llámese Espíritu Santo, destino o profecía, que susurra el nombre que deben portar. Y si eso es cierto, entonces cada elección no es solo simbólica, es una confirmación del rumbo del fin. A 18. El escudo papal
símbolos que coinciden con los lemas. Cada papa, al asumir el trono de San Pedro, adopta un escudo heráldico personal, una tradición que remonta al medievo. Este escudo no es un simple adorno, es un mensaje, un compendio de símbolos, colores y formas que revelan la identidad espiritual, los orígenes y las prioridades del nuevo pontífice. Pero hay algo aún más inquietante. En muchos casos, estos escudos coinciden con precisión con los lemas de la profecía de San Malaquías. Tomemos el caso del Papa Pablo VI, cuyo lema era Flos Florum, la flor de las flores. Su escudo incluía 3 flores de lis, símbolo clásico del lirio y emblema mariano, perfectamente alineado con el lema asignado. Una coincidencia demasiado directa como para ignorarla. Otro ejemplo notable es el de Juan Pablo II, con el lema de labores solis, del trabajo del sol. Aunque su escudo no muestra un sol literal, su vida estuvo marcada por eventos solares. Nació durante un eclipse solar y murió mientras ocurría otro. Su escudo, con la letra M de María, también conecta con el simbolismo celestial de la profecía y su fuerte devoción mariana. Incluso escudos más recientes presentan elementos curiosos. El escudo de Benedicto XVI incluye un oso cargando un manto, símbolo complejo que ha sido vinculado a una antigua leyenda de San Corbiniano y que algunos intérpretes relacionan con el lema Gloria Olivae, por el valor de sacrificio y obediencia del animal. Otros ven en el olivo un llamado a la paz y en el escudo un recordatorio del peso que el papado debía cargar antes del juicio. Y ahora, el escudo del Papa Francisco, con la estrella de María, el nardo de San José y el lema Miserando atque eligendo. Lo miró con misericordia y lo eligió. También ha sido visto como una preparación simbólica para el rol del pastor final. Son elecciones estéticas o parte de un patrón profético mayor. Si los nombres ya estaban escritos y los símbolos coinciden con esos escritos, tal vez la historia ya está prediseñada y los escudos solo la confirman visualmente. 19. El rol de las órdenes religiosas en las coincidencias proféticas. A lo largo de la historia, muchos papas han pertenecido a órdenes religiosas: franciscanos, dominicos, benedictinos, jesuitas, cada una con su espiritualidad, símbolos y legados únicos. Pero en la profecía de San Malaquías, estas afiliaciones parecen adquirir un significado mucho más profundo. De hecho, en varios casos, el lema profético coincide con el carisma o el símbolo central de la orden del Papa en cuestión. Comencemos con Benedicto XVI, cuyo lema fue Gloria Olivae. Aunque él no era benedictino oficialmente, eligió su nombre en honor a San Benito, fundador de la orden benedictina. Curiosamente, un antiguo oráculo benedictino afirmaba que el último papa antes del fin vendría de su orden, o estaría espiritualmente alineado con ella. Y el olivo, símbolo de paz, es también el emblema místico asociado a los benedictinos. Coincidencia o pista cifrada. Luego tenemos a Francisco, el primer papa jesuita. La Compañía de Jesús ha sido históricamente una orden poderosa, profundamente intelectual, con votos de obediencia directa al Papa. En tiempos de crisis fueron los encargados de defender la doctrina y evangelizar en tierras hostiles. ¿Y quién mejor para liderar la Iglesia en su hora final que un hijo de Ignacio de Loyola? Más atrás en la historia, Inocencio V, miembro de los dominicos, fue asociado al lema Bonus Comes, buen compañero. La orden de predicadores fue conocida por acompañar a las comunidades con educación y firmeza doctrinal. En su escudo papal, como en su vida, se reflejaba la sencillez monástica y la claridad de propósito. Y si los lemas no se refieren a la persona, sino al carisma que representa. Y si cada papa, al portar el espíritu de su orden, activa una parte del plan profético, las órdenes no solo formaron a estos hombres, son estructuras espirituales que, según algunos místicos, canalizan fuer 20. El papel de los jesuitas y su vínculo con el fin de los tiempos. Pocas órdenes religiosas han sido tan admiradas, temidas y envueltas en teorías como la Compañía de Jesús. Fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola, los jesuitas se convirtieron en la élite intelectual y espiritual de la Iglesia Católica. Expertos en filosofía, ciencia, política y teología, su lealtad inquebrantable al Papa les dio poder y enemigos. Pero en el contexto de la profecía de San Malaquías, el hecho de que el Papa número 112
Francisco sea el primer jesuita de la historia no es un dato menor, es para muchos la clave final del enigma. Los jesuitas fueron creados como un ejército espiritual. Sus miembros juran obediencia directa al sumo pontífice y han operado como diplomáticos, espías, educadores, científicos y consejeros. Han sido expulsados de países, acusados de conspiraciones y glorificados como santos. Pero en el imaginario popular, su figura quedó asociada al control oculto, a la influencia silenciosa y al conocimiento prohibido. ¿Y qué ocurre cuando uno de ellos se convierte en papa? Para algunos, es el cumplimiento simbólico del regreso al origen apostólico, un líder humilde, misionero, con los pies en la tierra. Pero para otros, es la llegada del estratega final, el hombre preparado para enfrentar o dirigir la gran tribulación. En visiones apocalípticas posteriores a Malaquías, como las de Ana Catalina Emmerich o María de Jesús de Ágreda, se habla de un papa camuflado que guiaría a la Iglesia en tiempos oscuros, bajo ataques internos y externos. Aunque nunca se menciona directamente a los jesuitas, su perfil encaja demasiado bien. Disciplina, inteligencia, obediencia y un aura de misterio. Francisco, con su estilo directo y su enfoque en los pobres, es también el papa más polarizante de los últimos tiempos, amado y odiado, visto como reformador y como destructor. Y como último en la lista de Malaquías, su papel no puede ser casual. Quizás no es un simple pontífice, tal vez es el que estaba previsto desde el inicio de la compañía, el jesuita, que vendría cuando todo estuviera por caer. 21. La visión de Fátima y su inquietante conexión con San Malaquías. En 1917, en una pequeña aldea portuguesa llamada Fátima, 3 niños pastores afirmaron haber recibido una serie de mensajes de la Virgen María. Lo que parecía un evento piadoso local, pronto se convirtió en uno de los misterios marianos más controversiales del siglo XX. Entre esos mensajes, conocido como el tercer secreto de Fátima, se ocultaba, según muchos, una visión tan apocalíptica que el Vaticano decidió silenciarla durante décadas. Cuando finalmente se reveló que en el año 2000 el Vaticano explicó que el secreto describía a un obispo vestido de blanco que camina entre cadáveres, sube una colina y es asesinado por soldados. Aunque se interpretó oficialmente como una visión del atentado a Juan Pablo II en 1981, muchos expertos no quedaron convencidos. Decían que faltaba una parte, que el verdadero mensaje aún estaba oculto. Y aquí es donde entra San Malaquías. La figura del obispo de blanco, en medio de una iglesia en ruinas, ha sido interpretada por algunos como el Papa del fin, el último guía antes de la destrucción. El hecho de que esa figura aparezca en la visión de Fátima y en la profecía de Malaquías ha generado especulaciones escalofriantes. ¿Se trata del mismo personaje? ¿Acaso el mensaje de la Virgen fue una confirmación mariana de la lista papal medieval? Incluso el cardenal Joseph Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, dijo que el tercer secreto no se refería solo a un atentado, sino a un largo proceso de sufrimiento dentro de la Iglesia, donde su núcleo espiritual sería probado hasta el límite, lo que encaja demasiado bien con la idea de Pedro el Romano guiando a las ovejas entre tribulación. Si ambos mensajes, el de Fátima y el de San Malaquías, convergen, no estamos hablando de símbolos aislados, sino de una misma advertencia que se repite desde distintas bocas, épocas y visiones. Y si eso es cierto, entonces lo que venga después no será sorpresa, será cumplimiento. 22. Las señales astronómicas vinculadas a la profecía de Malaquías. Desde tiempos antiguos, los cielos han sido leídos como un gran libro de señales, eclipses, alineaciones planetarias, lluvias de estrellas, todos han sido interpretados como mensajes del más allá. Y en el caso de la profecía de San Malaquías, no faltan quienes aseguran que los astros han confirmado paso a paso su exactitud. Uno de los ejemplos más escalofriantes es el del Papa Juan Pablo II, asignado al lema de Labore Solis, del trabajo del sol o del eclipse del sol. Karol Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920, día de un eclipse solar parcial, y cuando murió, el 2 de abril de 2005, otro eclipse solar cruzaba el cielo del hemisferio norte. ¿Coincidencia cósmica o una confirmación de que su vida fue
literalmente un trayecto entre sombras solares, pero no es el único caso. Se han documentado otros eventos celestes que coincidieron con momentos claves de los últimos papas. Por ejemplo, Francisco fue elegido el 13 de marzo de 2013, a solo 2 días de una conjunción entre Venus y Júpiter, fenómeno que los antiguos llamaban la estrella del pastor, un símbolo perfecto para quien sería el pastor final, según la profecía. Incluso hay astrónomos católicos que han estudiado los eclipses lunares y solares asociados a los cónclaves. Algunos han notado que cada elección papal significativa en los últimos 120 años ha estado acompañada por algún tipo de anomalía astronómica, desde superlunas hasta tormentas solares poco comunes. Los antiguos consideraban estos eventos como presagios del cielo. Hoy muchos los miran con escepticismo, pero otros los leen como códigos cósmicos que solo ahora comenzamos a descifrar. Si San Malaquías realmente recibió su visión, como se dice, mientras caminaba por Roma, bajo el cielo del siglo XII, tal vez vio más que nombres y símbolos. Tal vez vio cómo la historia papal estaba escrita no solo en manuscritos, sino también entre las estrellas. 23. La conexión con el Apocalipsis de San Juan. El libro del Apocalipsis, escrito por San Juan el Evangelista, es el texto profético más enigmático del Nuevo Testamento. Dragones, bestias, jinetes del fin, trompetas, sellos y un juicio final que consume la tierra y separa a los elegidos de los condenados. Para muchos, es una alegoría, para otros, una revelación codificada del futuro. Pero cuando lo comparamos con la profecía de San Malaquías, las coincidencias se vuelven demasiado inquietantes como para ignorarlas. En el Apocalipsis, uno de los elementos centrales es la figura de la bestia que persigue a los fieles, mientras la iglesia es representada como una mujer vestida de sol que huye al desierto. En la profecía de San Malaquías, el último papa, Pedro el Romano, guiará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones, antes de la destrucción de Roma. La narrativa no es simbólicamente parecida, es casi idéntica. Además, el Apocalipsis menciona la ciudad de las 7 colinas, identificada desde hace siglos con Roma, como la sede de la corrupción espiritual antes del juicio. San Malaquías finaliza su lista con una advertencia: esa ciudad será destruida, y el juez terrible juzgará al mundo. 2 mensajes distintos, o una misma profecía contada desde 2 tiempos distintos. Incluso los números parecen alinearse. En el Apocalipsis, el número 12 es sagrado, 12 tribus, 12 apóstoles, 12 puertas del cielo. En la profecía de Malaquías, hay 112 papas cerrando un ciclo que culmina con el juicio. ¿Casualidad numerológica o un eco profético que conecta ambos textos? Durante siglos, teólogos han evitado conectar oficialmente ambos escritos, quizás por temor a sembrar pánico. Pero en círculos más esotéricos y dentro de la mística cristiana, se habla abiertamente de que la profecía papal es el apéndice oculto del Apocalipsis, su capítulo final no escrito, pero ya en curso. Si esto es cierto, entonces no estamos leyendo 2 historias separadas. Estamos frente al mismo guión del fin, narrado en tiempos distintos. Y el último acto ya ha comenzado. 24. Profecías similares en otras culturas religiosas. San Malaquías no está solo. A lo largo de la historia, múltiples religiones y civilizaciones han anunciado, con sus propias palabras y símbolos, la llegada de un líder final, una era de caos y un juicio definitivo. Lo fascinante es que, aunque separadas por siglos y continentes, muchas de estas profecías coinciden en esencia con la narrativa católica del último papa y el fin de los tiempos. En el Islam chiita existe la figura del Imán Mahdi, el redentor final que vendrá a restaurar la justicia antes del día del juicio. Vendrá cuando la fe haya decaído y su liderazgo marcará el umbral del fin. Similar a Pedro el Romano, no se espera que traiga paz duradera, sino purificación. En el hinduismo se profetiza la llegada de Kalki, el 10º y último avatar de Vishnu, quien vendrá a destruir el mal en el fin del Kali Yuga, la era de 1900, oscuridad espiritual en la que, curiosamente, estamos ahora mismo según su calendario. Kalki, como Pedro el Romano, no es un gobernante eterno, sino un ejecutor del juicio. En las profecías nórdicas, el Ragnarok marca el colapso del mundo, de los dioses y los hombres, el último gran conflicto,
la muerte de los líderes espirituales y el renacimiento tras la catástrofe. Una estructura narrativa que encaja escalofriantemente bien con la caída de Roma y el juicio final que San Malaquías menciona. Incluso en culturas mesoamericanas como los mayas, se hablaba del fin de un ciclo sagrado, el colapso del orden y la llegada de una nueva era tras el caos. Y en todas estas cosmovisiones aparece un patrón, un líder final, un periodo de tribulación y un evento que rompe la historia para siempre. ¿Y si todas estas visiones no son independientes? ¿Y si cada cultura, cada religión, cada profeta estuvo viendo la misma verdad desde distintos ángulos? Tal vez San Malaquías no escribió una profecía católica. Tal vez escribió una pieza más del rompecabezas universal del fin. 25. Manipulación o verdad divina. Las críticas de historiadores. La profecía de San Malaquías ha fascinado durante siglos, pero también ha sido duramente cuestionada por historiadores, teólogos y estudiosos del Vaticano. Para muchos, no se trata de una revelación divina, sino de una falsificación brillante y calculada. ¿Quién la habría creado? ¿Y por qué? El primer argumento escéptico es cronológico. El manuscrito original nunca apareció públicamente antes de 1595, cuando fue publicado por el monje benedictino Arnold de Wyon en su obra Lignum Vitae. Supuestamente el texto venía del siglo XII, pero ninguna fuente anterior lo menciona, ni siquiera San Bernardo de Claraval, el biógrafo oficial de Malaquías. ¿Por qué ese silencio durante más de 450 años? Además, los críticos señalan que los lemas asignados a los papas hasta el siglo XVI son extremadamente precisos, mientras que los posteriores se vuelven vagos y ambiguos. ¿Coincidencia o un indicio de que la profecía fue escrita a posteriori, con conocimiento histórico en mano, para influir en los cónclaves del momento? Hay teorías que afirman que el documento fue creado para promover la candidatura papal de Girolamo Simoncelli, cuyo lema profético encajaba perfectamente con su perfil. Aunque no fue elegido, el hecho de que su nombre aparezca tan casualmente en una supuesta visión del siglo XII ha encendido todas las alarmas de los escépticos. Incluso dentro de la Iglesia, muchos expertos desestiman la profecía como apócrifa, sin valor teológico ni inspirativo. Para ellos se trata de una curiosidad histórica, útil para reflexionar, pero sin fundamento doctrinal. Sin embargo, el Vaticano nunca la ha condenado oficialmente, y su silencio ha alimentado aún más las teorías. Entonces, ¿estamos ante un fraude bien armado? ¿Una manipulación política de la Edad Moderna? ¿O acaso una profecía real que se adelantó a su tiempo con símbolos tan ambiguos que solo ahora empezamos a entender? A veces, la línea entre verdad y ficción no está en el contenido, sino en el impacto que produce en quienes la leen. Y esta profecía, falsa o no, sigue estremeciendo al mundo 500 años después. 26. ¿Cómo han reaccionado los últimos papas ante la profecía? A pesar de su fama y su inquietante precisión, ningún papa ha hablado abiertamente de la profecía de San Malaquías. Y ese silencio, más que una omisión, parece una decisión estratégica. ¿Por qué evitar un tema tan viral, tan discutido incluso entre los fieles más sencillos? ¿Será que el Vaticano teme confirmar algo que no puede controlar? Juan Pablo II nunca se refirió públicamente a la profecía, pero su vida coincidió con uno de los lemas más impactantes, de Labore Solis. Nació y murió durante eclipses solares, un hecho astronómico tan improbable que fue discutido incluso en círculos científicos. Aunque él nunca comentó sobre ello, el aura profética rodeó su pontificado, y muchos lo vieron como un papa del destino. Benedicto XVI, en cambio, dejó pistas más evidentes. Su renuncia, la primera en siglos, pareció abrir la puerta al último papa anunciado en la profecía. Algunos aseguran que su decisión no fue solo personal, sino espiritualmente informada, como si supiera que su tiempo era el penúltimo. Aunque nunca mencionó a San Malaquías, sí habló de la pérdida de fe en la Iglesia y del filtro necesario antes de la purificación. Y luego está Francisco, el Papa número 112, el que cierra la lista. Él sí ha mencionado el fin del mundo en varias ocasiones, pero no en tono profético, sino como advertencia moral sobre el cambio climático, las guerras, la injusticia social. Aún así,
Hay algo en su papado, humildad radical, ruptura con tradiciones, enfrentamientos internos, que muchos leen como una señal de que estamos en una transición espiritual profunda. ¿Son todos estos papas conscientes de la profecía? ¿Han decidido ignorarla para no sembrar miedo? ¿O es una estrategia para evitar la histeria colectiva? ¿O quizá la conocen muy bien y prefieren guardar silencio porque, en el fondo, saben que algo de verdad hay en ella? En cualquier caso, el hecho de que nadie la niegue abiertamente, pero tampoco la confirme, convierte a la profecía en una presencia fantasmal que ronda los pasillos del Vaticano. Un secreto a voces que, tal vez, aún no ha dicho su última palabra. 27. La renuncia papal como símbolo del agotamiento espiritual. Durante siglos, la idea de que un papa renunciara era casi impensable. El papado era considerado una misión de por vida, un servicio que terminaba solo con la muerte. Por eso, cuando Benedicto XVI anunció su renuncia en 2013, el mundo católico no solo quedó en shock, quedó simbólicamente quebrado. La renuncia de un papa no es solo un acto administrativo, es una grieta en la continuidad espiritual de la Iglesia. Es admitir que incluso el vicario de Cristo puede sentirse incapaz de continuar, abrumado por el peso del cargo, por la corrupción interna, por la crisis de fe en la institución. Es un signo de agotamiento, no solo físico, sino místico. San Malaquías no menciona renuncias, pero la llegada del Papa número 112, justo después de esta histórica dimisión, ha sido interpretada por muchos como un punto de inflexión profético. Y si la renuncia de Benedicto no fue una simple decisión personal, sino una señal de que el tiempo del fin ya había comenzado, la figura del Papa emérito viviendo en el Vaticano, mientras un nuevo Papa ocupa el trono, ha sido vista por muchos como una distorsión del orden sagrado, una anomalía que rompe la línea recta de sucesión apostólica. Para algunos, esto refleja una iglesia que ya no puede sostener su peso histórico, que ha llegado a una encrucijada espiritual sin precedentes. Además, la renuncia dejó al descubierto una realidad incómoda, la fragilidad del papado moderno. Ya no se trata de mártires o de santos indiscutibles, sino de hombres que cargan con una maquinaria pesada, un mundo que ya no cree, una curia dividida y un pueblo confundido. En la profecía de Malaquías, el último papa reina en tiempos de tribulación. ¿Y qué es una renuncia papal, sino la evidencia de que la tribulación ya ha comenzado desde dentro? Tal vez la renuncia no fue el final de un pontificado, sino el inicio del colapso silencioso del trono de San Pedro. 28. ¿Profecía autocumplida? El poder de la creencia colectiva. ¿Qué pasa cuando suficientes personas creen en una profecía? ¿Se convierte en realidad por sí misma? Este es el dilema detrás del concepto de profecía autocumplida. La idea de que al creer fervientemente en un destino, las personas, consciente o inconscientemente, actúan de manera que lo hacen realidad. La profecía de San Malaquías ha circulado por siglos, pero en los últimos tiempos ha ganado más atención que nunca. Con redes sociales, canales de historia alternativa y una creciente desconfianza hacia las instituciones, millones de personas alrededor del mundo están convencidas de que el Papa Francisco es el último. Esta creencia no es inofensiva, genera miedo, divisiones, teorías conspirativas y puede influir incluso dentro del Vaticano. Si los cardenales, los sacerdotes e incluso los propios papas son conscientes de esta profecía, y todo indica que lo son, podrían empezar a tomar decisiones condicionadas por ella. Cambiar el rumbo de la Iglesia, actuar con cautela, renunciar o incluso no atreverse a tomar el nombre de Pedro por miedo a confirmar el final. Es decir, la profecía se vuelve real porque todos temen que se cumpla. Y esto tiene precedentes. A lo largo de la historia, ha habido profecías que, aunque nacieron de leyendas, terminaron provocando guerras, revoluciones, suicidios colectivos y cambios políticos drásticos. El miedo al año 1000, el pánico del 2012, el Ligue d'Unca, todos son ejemplos modernos de cómo una narrativa puede modelar la conducta social y política a gran escala. En el caso de San Malaquías, la idea del último papa ha permeado incluso en el discurso de ciertos líderes religiosos que, sin mencionarla directamente, hablan de tiempos oscuros, necesidad de purificación y de un cambio inminente. Y si el fin del papado no viene del cielo, sino de nuestra mente colectiva,
¿Y si lo que realmente destruye la continuidad espiritual es el temor persistente de que no hay futuro? Quizás la profecía no sea un mensaje divino, sino un espejo de nuestra ansiedad más profunda, y el reflejo ya está tomando forma. 29. El fin de Roma y el juicio final según la profecía. De todos los lemas que componen la lista de San Malaquías, el último no es una simple frase simbólica, es una sentencia profética cargada de destrucción. En la persecución final de la Santa Iglesia romana, reinará Pedro el Romano, quien apacentará a sus ovejas entre muchas tribulaciones. Y después de esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. La ciudad de las 7 colinas no necesita interpretación. Es Roma y más específicamente el Vaticano. La destrucción de esta ciudad sagrada, sede del poder espiritual, católico por más de 1700 años, no es un símbolo menor. Es la representación del colapso del corazón de la fe cristiana en la tierra. ¿Y qué significa esta destrucción? Para algunos será literal, un ataque, un incendio, un terremoto, un castigo divino. En una época donde las tensiones geopolíticas, el terrorismo y el colapso ambiental son una constante, no parece tan descabellado imaginar un escenario de devastación real. Roma, como centro del catolicismo, ha sido blanco de amenazas y objeto de profecías apocalípticas desde el siglo I, pero para otros, la destrucción será simbólica, el colapso moral, espiritual e institucional de una iglesia que ya no sostiene su estructura, que pierde fieles, que es corroída desde dentro. La pérdida de autoridad del Papa, los escándalos, la división ideológica entre cardenales, todo esto podría ser leído como el verdadero derrumbe de Roma. Y luego viene la frase final: el juez terrible juzgará a su pueblo. Aquí no hay ambigüedad, se trata del juicio final, el momento en que, según la tradición cristiana, Dios separará a justos de condenados. Este cierre catastrófico no deja margen para redención ni para otro papa. Es el final de la lista, el final del linaje, el final del tiempo. Si esta profecía es verdadera, entonces ya no estamos esperando un cambio, ni una reforma. Estamos esperando el juicio. Y quizás, sin darnos cuenta, ya estamos viviendo los primeros temblores de esa caída final. 30. La profecía y el apocalipsis moderno. ¿Estamos al borde del fin? Durante siglos, el Apocalipsis fue una imagen lejana, pintada con bestias mitológicas y ángeles trompeteros. Pero hoy, en pleno siglo XXI, ya no necesitamos símbolos para hablar del fin del mundo. Basta con mirar los titulares: cambio climático fuera de control, conflictos nucleares latentes, colapsos financieros, pandemias globales, inteligencias artificiales que avanzan más rápido que nuestra ética, y una humanidad cada vez más desconectada espiritualmente. El apocalipsis moderno ya no es fuego del cielo, es descomposición progresiva del alma colectiva. En este contexto, la profecía de San Malaquías adquiere un nuevo tono, no como una visión religiosa aislada, sino como una advertencia que resuena con la realidad actual. El último papa, la destrucción de Roma, el juicio, no tienen que ser literales para ser reales. Pueden ser más bien símbolos exactos de lo que estamos viviendo ahora mismo. El Papa Francisco, señalado por muchos como el último de la lista, gobierna en un tiempo de tribulación global. Su papado ha estado marcado por el dolor, crisis internas, polarización ideológica, pérdida de credibilidad. ¿Y si su rol no es solo pastoral, sino profético? ¿Y si su liderazgo es el faro antes de la oscuridad? Lo más inquietante es que cada generación ha tenido miedo del fin, pero esta es la primera que tiene los medios para autodestruirse por completo. Ya no es una profecía lo que necesitamos, es solo una mala decisión, un botón mal presionado, un virus mal liberado, un colapso de confianza generalizado. La profecía de Malaquías ya no parece un relato medieval pintoresco, parece un mapa de advertencias cuya última estación está justo delante de nosotros. ¿Estamos al borde del fin? Tal vez no lo sabremos, hasta que ya sea demasiado tarde. Pero si estamos atentos, si leemos las señales, si escuchamos las advertencias, aún podríamos encontrar una salida, o al menos estar preparados para el juicio que todos llevamos dentro. 31. Y después del Papa 112, las teorías sobre lo que vendrá. San Malaquías fue claro: tras el Papa número 112, no hay más nombres, solo juicio, solo fin. Pero si llegamos a ese punto,
¿Qué sigue? ¿Realmente se extingue el papado? ¿Se derrumba Roma? ¿Desciende fuego del cielo? O peor aún, nos espera un silencio divino en el que ya no hay nadie escuchando. Teólogos, místicos y conspiracionistas han ofrecido sus propias teorías sobre lo que podría venir después del último papa. Una de las más inquietantes sostiene que el papado continuará, pero ya no como lo conocemos, que será reemplazado por una figura pseudo-espiritual, un líder global que hablará de paz mientras encarna la falsedad, una imagen que recuerda al falso profeta del Apocalipsis de San Juan. Otros afirman que no habrá más papas porque la iglesia misma será purgada y que solo un pequeño remanente sobrevivirá, fiel en secreto, como en los primeros siglos del cristianismo. Una iglesia subterránea, perseguida, oculta, pero pura. En círculos más esotéricos se habla del surgimiento de una nueva era espiritual, no necesariamente cristiana. Una transición donde las religiones organizadas colapsan y dan paso a una fe más cósmica, más individual, como un renacer después del fuego. Y luego están los que aseguran que ya estamos en ese después, que el Papa 112 ya reina, que todo lo demás, la destrucción, el juicio, el colapso, está ocurriendo ahora mismo, solo que no lo vemos porque esperamos trompetas cuando el Apocalipsis suena como noticiero. La verdad es que nadie sabe qué vendrá. Y quizás ese era el verdadero propósito de la profecía. No predecir, sino provocar. Hacernos mirar hacia adentro, ponernos incómodos, sacudirnos de la indiferencia, porque tal vez el juicio final no sea una fecha, ni una guerra, ni una explosión, sino la acumulación de pequeñas decisiones humanas que construyen o destruyen el mundo. ¿Y tú qué piensas? ¿Estamos realmente ante el último papa? ¿O solo vemos lo que queremos ver en estas antiguas palabras? Sea cual sea tu respuesta, lo inquietante es que muchas piezas encajan demasiado bien. Tal vez no tengamos todas las respuestas, pero una cosa es segura: el misterio sigue vivo. Si este tema te atrapó tanto como a nosotros, déjanos tu opinión en los comentarios. Dinos si crees en la profecía o si todo esto es una gran coincidencia histórica. Y no olvides, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en este espacio seguiremos explorando los misterios, tragedias y secretos que la historia ha querido enterrar. Esto fue Curiosízate, y recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que vendrá, sino lo que ya está ocurriendo.